Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Tenemos a Carmen Molinas Bonilla, que va a continuar hablándonos de un tema tan importante como es la soledad, un tema que se lleva siglos, ha llevado siglos reflexionándose sobre él, para algunos un lujo, para otros un profundo vacío, y comenzamos en el programa pasado, llegamos hasta la ilustración con este tema tan fascinante. Buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Encantada de escucharte y de participar. Buenas tardes para ti y para todos. Buenas tardes, Carmencita. Y quedamos en la mitad del tema porque es un tema muy extenso, es un tema que lo fuiste desarrollando a lo largo de la historia y habíamos quedado en la ilustración, no sé si quieres retomar. Justamente la ilustración era la que potenciaba la sociabilidad. Ahí florecieron los salones literarios y los intelectuales ya no se retiraban a sus torres de marfil, sino que hacían causa común en empresas colectivas como la enciclopedia. Así terminamos. Sí, perfecto. Bueno, la soledad en ese momento de la ilustración, en lugar de ser objeto de admiración, iba a recibir tremendas críticas. Voltaire, por ejemplo, uno de los autores más representativos, decía que el solitario era un ser inútil, porque solo a él benefician sus virtudes privadas, o sea que era como inútil, como egoísta, porque si tenía virtudes no las compartía. Otra gran figura de las luces fue Diderot, que se expresa en términos muy similares, al extremo que se va un poco hasta el insulto, porque dice una frase de Diderot, es: el hombre de bien vive en sociedad, solo el canalla vive en soledad. Claro, entonces ya un poco agresivo, ya va a una agresividad importante, porque bueno, el otro se refirió de una manera casi igual, pero con un eufemismo. Claro. Y ni más ni menos que Rousseau manifiesta, pero ya no expresándose sobre la soledad hacia los demás, sino hacia él, dice que constituye el mayor de sus miedos, porque le teme al aburrimiento de estar a solas consigo mismo. Bueno, eso me parece que sigue pasando un poquito hoy pasa. En el siglo XXI, ¿no? No, hoy pasa, y yo creo que más que un poquito, ¿no? La gente vive mucho para afuera. También. Ahora tal vez después de este confinamiento casi obligado, la gente, ¿te acordás que lo hablamos la vez pasada con la arquitectura y todo lo demás? Es posible que se vuelva a vivir un poco más hacia adentro y entonces se procuren casas más cómodas, que tengan lugares para reunirse y no esos monoambientes o casas muy pequeñitas en el cual la gente vive para afuera. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado? Sí, lo habíamos hablado en otra oportunidad. Sí. Entonces, bueno, después de todo eso, bueno, como toda acción origina una reacción, luego se va de esa acción en la cual se glorificaba la soledad, llega la etapa, históricamente hablando, del capitalismo. Entonces ahí se ensalza el individualismo, porque está la teoría aquella que llamaban en Norteamérica el self-made man, que es el hombre que se hace a sí mismo. El modelo del hombre emprendedor que asciende por méritos propios, que puede llegar hasta ser un magnate, en fin, ese héroe solitario que comparan con Hércules, con sus ímprobos trabajos, que sacrifica todo en pos de un logro determinado. Ese hombre en solitario llega a la cumbre probablemente, y como reacción aparece
una teoría revolucionaria en ese momento, que es la del movimiento obrero, que reacciona con una propuesta colectiva. Entonces, en lugar de vivir solo para sus intereses particulares, para ascender como sea, ellos van a que los trabajadores deben asociarse y luchar por un cambio para obtener logros colectivos, ¿no? Y ahí, bueno, comienzan los sindicatos. O sea, volvemos a las dos caras de la moneda que tiene siempre la vida. Claro. Por un lado se procura el individualismo absoluto y por el otro lado el colectivismo, entre comillas, porque colectivista es una escuela, diríamos, que tiene que ver con el comunismo, con muchas otras cosas, pero la reacción de propuesta colectiva es juntarse para obtener logros para todos los individuos de determinado lugar o clase, incluso fábrica o lo que sea. Bueno, el siglo XXI ya cambia y la soledad se contempla como algo amenazador. Entonces, mientras unos la combaten, en las redes sociales, por ejemplo, otros las culpan de fomentarlas, de alejarnos del contacto real por uno virtual. Entonces está el filósofo Frances Torralba, que dice en un libro que se llama El arte de saber estar solo, de Editorial Milenio, que la soledad puede ser un antídoto contra la banalidad del mundo moderno. Bueno, las familias antiguas eran numerosas, tenían casas grandes, reuniones, patios. Hoy las familias son pequeñas, muchas monoparentales, viviendas también pequeñas, que ya hablamos de eso. Bueno, Internet ayuda a comunicarse, pero también a disfrutar de una aparente compañía, porque es una compañía virtual en el que se usan solo dos sentidos, la vista y en algunos casos el oído, y eso empobrece la relación. Claro. El filósofo Barilco, el que escribió El miedo a los hijos y los límites, bueno, murió hace unos pocos años en realidad, dice que nuestros jóvenes están enfermos de soledad, por eso se apretujan en los mega shows, por ejemplo, para sentir calor humano. Y bueno, y eso confirma un poco la teoría de Pascal, en que dice que la peor desgracia del ser humano, o sea, la infelicidad del hombre, se basa solo en una cosa, que es incapaz de quedarse quieto en su habitación. Claro, él habla de una verdad fuera del tiempo, ¿no? Claro, claro. Y que nos roza con una actualidad impresionante, ¿no? Exactamente, increíble, ¿no? Porque estamos hablando de Blaise Pascal, que es del año 1670, por ejemplo, cuando hizo su obra Pensamientos, que es una de las obras cumbres de la prosa francesa. Ahí es que dice que la infelicidad del hombre se basa solo en la incapacidad de quedarse quieto en la habitación. Es una de sus frases más citadas y más actuales, diríamos, ¿no es cierto? Sobre todo con esta pandemia. Ahora, lógicamente, en esa época no imaginaba esto, pero curiosamente él comenta allí mismo en ese libro que las diversas agitaciones y peligros a los que se exponen los hombres que van a la guerra o que se enfrascan en enredos pasionales provienen de que no son capaces de quedarse quietos. Y bueno, y nosotros tenemos una especie de guerra contra el coronavirus y bienvenida sea la guerra esa, ¿no? Porque vamos a ver. Estamos luchando. A propósito de esto, tengo dos mensajes que me gustaría compartir contigo porque están dedicados a ti y para que los puedas contestar al aire, Carmen. Sí, cómo no. El primero dice, la diferencia entre estar solo y sentirse solo es mucho más grande de lo que imaginamos. La soledad puede ser tan perjudicial como fumar un paquete de cigarros al día. La soledad es algo realmente para pensar y le agradezco a Carmen dedicarle este programa y te manda saludos, Gonzalo.
¿Me manda saludos? Gonzalo. Gonzalo. Bueno, a Gonzalo le decimos que tiene toda la razón y que hacer nada es lo más difícil. Y es lo que realmente nos pone a prueba. Nos está poniendo a prueba a todos. Gracias, Gonzalo, por este mensaje. Comparto otro, Carmencita. Sí. Acá nos dice Ernesto. Proust escribía, nos comunica alguien su enfermedad o su revés económico, lo escuchamos, lo compadecemos, tratamos de reconfortarle y volvemos a nuestros asuntos, que son los que estamos las personas. Un aporte excelente de la columna El Todo y sus partes a Vivencias y saludos, Ernesto. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Coincido con lo que dice absolutamente. También, bueno, la soledad se necesita, ya habíamos hablado, para meditar. Sí, sí. ¿No? Y el teórico de medios, Marshall McLuhan, que sí, fue de aquel escritor que tuvo tanto éxito 2 décadas pasadas, cuando hablaba, escribió sí, aquel libro La aldea global. Sí. Y el poeta Auden llaman a nuestra era la era de la ansiedad. Claro. Y es cierto, porque vivimos con ansiedad, vivimos haciendo algo y pensando en lo que sigue, en lo que sí, vamos y no disfrutamos de lo que hacemos ahora. Exactamente, y estamos en la era de la ansiedad, de la velocidad, de hacer varias cosas a la vez, de estar cambiando los canales, por ejemplo en la televisión permanentemente, porque no me quiero perder nada y estoy con esto, pero en la propaganda paso lo otro, o no en la propaganda, voy pasando, en fin. El premio Nobel de Economía, Herbert Simon, había sugerido en 1971 que en un mundo tan rico de información, te estoy hablando del 71, sí, que las computadoras no eran lo que son hoy, que estaban distribuidas, que están distribuidas por todos los hogares. Sí. En un mundo tan rico en información se producía de una forma necesaria una carencia, que es la carencia de atención. Ya que esto es lo que hacemos, consumimos información, pero es tanta que no podemos atender a todo. Sí, sí. Entonces, al dedicarnos a esto y a lo demás allá, vamos capitalizando una desatención, y lo que tenemos que capitalizar es la atención, porque es lo que captura y por lo tanto se encarga de ofrecer unos medios determinados, y tenemos individuos adictos a estos estímulos, ansiosos por nuevas dosis, entonces están chequeando el mail permanentemente, ver cuántos likes recibieron en Facebook, por ejemplo, refrescar la pantalla cada minuto, y eso fragmenta nuestra atención, que se vuelve cada vez más corta, y eso provoca ansiedad. Pero también nos está hablando de la soledad, Carmen, porque una persona que vive pendiente de lo que ocurre en las redes sociales, de los likes, será adictivo, pero tiene un trasfondo con lo que estás hablando, que es el tema de la soledad, quizás una naturalmente persona muy sola, ¿no? Por eso hablamos de eso, porque es nuestro tema. El problema de recubrir nuestra condición de aburrimiento, si estamos solos, esa ansia existencial de la mente cuando se tiene que enfrentar consigo misma, y cuando puede en eso descubrir su estado interno, de pronto es de fastidio, de tedio, de frustración, en el que el entretenimiento es lo único que hace, es crear un intervalo ahí que puede ser más o menos prolongado, pero enseguida se sustituye por otra cosa. Es realmente en buena parte el origen de la infelicidad o de la desgracia, como hablaba Pascal. Ahora, ¿sabés qué hay? Me gustaría, Benedetti se refirió mucho a la soledad, y a mí me gustaría, si a ti te parece, leerles algunos poemas de Benedetti,
Con muchísimo gusto, Carmen. Porque, por ejemplo, hay uno que empieza con una frase que a mí realmente me estremece. Sí. Se llama Mi Pozo. Y bueno, dice, te escuchamos. ¿Cómo? ¿Que te escuchamos? Sí, se llama Mi Pozo y dice, la soledad es una paz oscura. Fíjate lo que es esa frase. La soledad es una paz oscura. Está casi resumiendo todo lo que hablamos. Sí, sí. Porque por un lado es una paz, es una calma, porque es cierto, cuando estamos en soledad se supone que estamos en calma, nadie nos interrumpe, podemos meditar, pensar en nuestras cosas, pero a su vez puede llegar a ser muy oscura esa paz, porque en pensar en nuestras cosas nos podemos encontrar con un espejo que no nos gusta, o con un aburrimiento como el que hablábamos, en fin. Entonces, con problemas que de pronto corriendo en el día a día no estamos asumiendo. No nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Es lo que Barilco decía, que estábamos nuestros jóvenes están enfermos de soledad. Bueno, no hablemos de nuestros ancianos, que hay muchísimos enfermos de soledad totalmente, ¿no? Bueno, sigo con el poema. Sí. La soledad es una paz oscura, una suerte de luto sin orgullo, una tranquila sumisión, un pozo. La soledad es uno mismo, sin compasión y con vergüenza, pero también es una dulce lengua para hablar con los monstruos de la noche y quedarse como siempre, perplejo. A veces, cuando el amor se ajena o los amigos van quedando inmóviles o el tacto y la conciencia recomponen las averías de lo inefable, suelo ponerme mi soledad. Y nadie reconoce ese luto sin orgullo, ese decir lo mismo hasta el cansancio, esa tranquila sumisión, mi pozo. Este es el poema. Es tremendo, ¿eh? Es maravilloso, porque aparte, fíjate que dice, suelo ponerme mi soledad, o sea, colocarme, vestirme con mi soledad. Y nadie reconoce ese luto sin orgullo. Sin orgullo, claro, es impresionante lo que tengo otro poema más, tengo dos poemas más, si querés los leo de Benedetti. Sí, escuchamos, por aparte de que son preciosos, vos los lees preciosos, así que lo disfrutamos, Carmen, te escuchamos. Sí, bueno, voy a leer uno más. Dale. Soledades se llama. Muy bien. Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve pre-soledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asideros, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que uno nos separan. Y es en esa sola manera de estar solo que ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos.
ese percance de ser buena gente, después de la alegría, después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo si imagino, mejor dicho, si sé que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas, ¿qué vendrá después de la soledad? ¿No es magnífico? Qué belleza, ¿no? Qué actualidad. Lo decíamos con Nelson, que tuvimos una columna que le dedicamos a Mario Benedetti. Sí, la escuché, excelente. Qué autor que sigue tan vigente. Todo lo que se leen de él parece hecho para hoy, ¿no? No sé si te pasa eso. Yo te escuchaba y me sentía tan identificada con lo que está pasando hoy por hoy, con lo que estamos viviendo. Este poema me hizo poner la piel de gallina, realmente. Sí, porque además, por eso dije estos dos poemas, porque él tiene otro con el que habla de la soledad, pero en el primero habla de la soledad de uno, y en el segundo habla de la soledad en compañía, porque está hablando de una pareja. Tal cual. Y está hablando de soledad. Y el arte de la soledad, tú sabes que lo han trabajado hasta los pintores, ¿no? Claro. Pero no creo que tengamos tiempo hoy. No, nos estamos en el último minuto, pero sobre los pintores y el arte de la soledad ingresaremos en la próxima columna, porque como dijimos, es muy vasto el tema y es muy rico también. Yo creo que le vamos a ir tocando todas las aristas. Te dejo este último minutito que ya nos vamos para que tú cierres y nos despidamos. Bueno, simplemente que a diferencia de Pascal, las tradiciones orientales señalan que la mente humana sí puede conocer la realidad, puede incluso alcanzar lo divino, estamos hablando de religiones, ¿no? Claro. Lo eterno, justamente por la naturaleza de la soledad que permite que reluzca una vez que se ha liberado la persona de todos los contactos y conceptos que la separan transitoriamente de sí misma. Bueno, esa naturaleza de la soledad, ellos le suelen llamar el estado de despertar. Lo comparan con el sol, que siempre ha estado ahí solo, pero que ilumina, y lo dejamos de percibir a veces cuando el cielo se nubla, y se considera que, se nubla la soledad cuando está en compañía. Con eso terminamos por hoy, porque ya habíamos hablado del taoísmo, lo habíamos mencionado, el budismo, todas las religiones orientales que necesitan además de meditación, se basan más o menos en esto que acabo de decir. Y que tanto se refugian hoy por hoy en ella para encontrarse menos solos y encontrarse también a sí mismos. Carmen, es un tema apasionante, lo seguiremos en la próxima columna. Te agradecemos, un placer como todos los miércoles, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y a la audiencia y a los que nos escuchan y nos envían mensajes, que son bienvenidos. Muchísimas gracias, Carmen. Nos encontramos el próximo miércoles. Un beso grande. Vivencias.